con la señora Mirta Legrand, la doctora Elisa Lilita Carrió, el doctor Nelson Castro, el doctor Marcos Aguinis, el diputado Sebastián Cinquerruy, presidente de la Mesa de Drogas de la Coalición Cívica. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Me costó aprender su apellido, diputado. ¿De qué origen es Cinquerruy? Es un apellido vasco-francés, vasco, yo pero vasco. La familia es italiana, así que no sabemos bien la pronunciación y lo hemos... ¿Cinquerruy dicen o Cinquerruy. Lo acentúo en la U. En la U. Cinquerruy, sí, claro, sí, lo castellanizamos. Sí. Muy bien, ¿cómo le va, Dante? Buenas tardes. A ver, ¿qué comemos hoy? Cuéntenos. Hoy de entrada tenemos un rol de foglia rellena con jamón crudo y rúcula. De plato principal, risotto a la parmesana. Adoro el risotto. ¿Le gusta, Lilita? Me encanta. Y de postre, degustación de postre, de flanes. De flanes. Degustación de flanes, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Dante, muchas gracias. El menú fue preparado especialmente por el chef del Hotel Hilton Buenos Aires para estos almuerzos. ¿Usted vio, doctor Castro? Le voy a mostrar ahora, lo va a ver en un monitor. Esto es de La Nación de ayer, me parece, ¿no? Sí, Barrio Nuevo. Los Kirchner son los más corruptos que conocí. Qué fuerte, ¿eh? Sí. El sindicalista opositor habló de supuestos negocios del matrimonio presidencial. Pero... justo. Con la autoridad de los que roban, así que esto es... Ay, me impresionó cuando lo leí, realmente. Un día, le voy a contar una anécdota maravillosa, era el 2002, ¿no? Y se había ido un jefe de gabinete, no voy a decir el nombre. Porque... Entonces va Remelénikov al Congreso y dice, bueno, dice, lo tuvimos que sacar. Le digo, ¿por qué lo sacaron? Dice, porque era tan corrupto. Le digo, si ustedes lo dicen, debe ser una cosa impresionante. Está de Boca usted hoy, ¿eh? Está vestido de Boca Juniors. Porque viene el amarillo. Yo estoy instalando la moda porque yo no puedo venir a su programa y no instalar moda. ¿Pero es de Boca usted? No, yo soy de Atlas, de un partido de General Rodríguez, un equipo. ¿De un equipo de dónde? De Atlas, que está último en el... Marcos, no, soy de Racing. Sí, ya me lo dijo otra vez. Ay, qué mal andamos, Dios mío. Bueno. Marcos, recibí tu libro, muchísimas gracias. Me muero por leerlo. La pasión según Carmela. ¿Me lo vas a dedicar después? Sí, te lo dedico después, por supuesto. Le voy a poner, por ejemplo, Mirta Legrand, que bebió en la fuente de la juventud, no lejos de donde suceden los hechos que se cuentan en esta novela, porque ocurre en el Caribe. En el Caribe ocurre. Sí, y se cree que en el Caribe está la fuente de la juventud. Ajá. Es la historia de una médica cubana, ¿no? Es una médica cubana con un economista argentino. Es una historia que se desarrolla en la época de la Revolución y que sigue en los años posteriores. Sí. ¿Es tu primer novela o yo estoy equivocada? No, es la 10ª. Ay, Dios mío. ¿Has leído otra vos, no, pero por supuesto. Está romanticona, a eso me refiero. Romanticona, sí. Bueno, ninguna novela puede dejar de incluir algo de amor, ¿no? Sí. Desde que comenzó, digamos, la épica con la Ilíada, que ya hablan de una historia de amor, con Helena de por medio. No, pero a mí me sorprendió esta, porque no la leí, pero leí toda la solapa, la parte de atrás, mejor dicho, y me pareció muy romántica. Dije, ay, Marcos, debe ser una historia que ha vivido él, seguro. Además, no te olvides de la palabra pasión, tiene una polisemia muy grande, ¿no? Nelson, que conoce música, sabe lo que significa la pasión en música. Y además la pasión en los ideales, la pasión en la vida, la pasión en el sufrimiento, todo esto está incluido. Igual que el amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Claro. Con ese final maravilloso. Inolvidable, maravilloso. Yo quiero que me visite Urbino, porque como yo me voy a casar a los 70, entonces me va y me visita. Le voy a preguntar a Marcos Aguinis. Tenemos 3 doctores hoy en la mesa. ¿Y usted qué pasa? No tiene... Sociólogo. Sociólogo. Sociólogo, muy bien. Si un encanto puede ser atroz.
porque hizo su famoso, uno de sus famosos libros, Sí, el atroz encanto de ser argentino. Qué buen Eso libro. lo suelo responder. Quiero que sepas que yo he leído todos tus libros, Marcos Aguirre. Gracias. Te consta, ¿eh? Me consta, Menos sí. este. Desde la cruz invertida en Sí, aquellos señor, desde la remotos cruz años. invertida, que fue tu primero. Mira, libro. cuando voy al exterior y me dicen cómo puede ser un encanto atroz, les digo, desen una vuelta por Argentina y se van a enterar. Porque evidentemente la Argentina, que es un país de tantas maravillas, estamos viviendo con situaciones que son claramente atroces, ¿no? Que nos dan vergüenza, que nos dan tristeza, que nos dan angustia. Pero que al mismo tiempo, dentro de eso hay una gran esperanza, porque Argentina es un país que tiene recursos increíbles, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Claro. Es cierto, Ahora es algo histórico de la Argentina, ¿no? Dirían técnicamente que eso es un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron. Es un oxímoron. Bueno, Borges decía, ¿no? También sí, que era un exactamente. oxímoron. Pero es una cosa histórica. Es borgiano de la eso. Argentina, ¿no? Claro, le contamos al público, se denomina oxímoron cuando el calificativo es de significado opuesto a lo que se dice. Por ejemplo, Atroz encanto, claro. Atroz encanto, Exacto. silencio atronador. Así es. Y otro, deliciosa torpeza, por ejemplo. Enorme pequeñez. Enorme pequeñez. ¿Y qué decía Duhalde, se acuerdan? Estamos condenados al éxito. Y yo tengo otro, el Partido Conservador Popular. Sí. Que también. Ese es bueno, ¿no? Sí. O el Partido Revolucionario Institucional Sí, de México. institucional. Bueno, Lilita, ¿ya comió Oxímoron. Lilita? Y me apuré porque nadie come, acá todos son delicados. Pero como yo estoy acostumbrada, vengo y como bárbaro. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve el país, cómo ve la Argentina, qué está pasando? Ahora Bien. De acuerdo a su óptica. Ahora comemos nosotros, ahí está. En primer lugar, yo tengo una felicidad enorme, porque creo que se va a resolver la paradoja, ¿no? Ajá. La Argentina es una paradoja, ¿no? Es una aparente contradicción, ¿no? Entre el horror y la gloria. Y creo que se está resolviendo. Es decir, el mito del eterno retorno a lo mismo está terminando. Y va a haber, uno puede vivir lo que estamos viviendo como un momento muy duro, narcotráfico penetrando toda la Argentina, que lo venimos y que acá yo le tengo que agradecer, porque si con 2 personas pudimos instalar el tema del Paco en la Argentina, Sí, ¿se acuerdan ese famoso sí. programa que logramos el hospital por Sí, lo menos sí. de día, que ahora lo Qué desestructuraron? bueno eso, es buenísimo. Lo hicimos con el tema del Paco y también en el programa de Nelson. Bueno, ahora el narcotráfico está. También es cierto que la corrupción es infinita y lo dice alguien con la autoridad de Barrio Nuevo respecto de sus consocios. Y también es cierto que si usted ve el juicio de Antonini con dinero de Venezuela ilegal llegando a la Argentina, digo, acá no en la Argentina, uno ve la investigación de Siemens sin que ningún periodista, digo, de los diarios le haya preguntado a los gobiernos la política de estado de corrupción. Digo, se señaló el gobierno de Menem Duhalde, se señaló el Alemania gobierno de mismo Duhalde. lo dice, Siemens lo dice. Hay enormes sospechas sobre el propio gobierno de Kirchner. Así que me parece que la verdad para algo viene a los ¿Cree que es países. así? Sí. ¿Cree que, porque digamos... Sí, el futuro se está abriendo. no, claro, se está abriendo, pero se está abriendo de una manera tan contundente para generar el hecho de que no haya apoyo a este sistema político. Sí, Yo ahí tengo una discrepancia con usted. Es lo que uno desea como cosa nueva. Uno recorre el país, la gente de 30, 40 años, de 20 y la mayor de 60. Que vivió otro país. La mayor de 60, de 70 vivió otro país. Y también nuestra generación en el compromiso de nuestros hijos, que es la más confundida de nuestra generación, va a tomar una decisión. Va a tomar una decisión y la decisión va a ser no volver al pasado, sin ídolos construir una historia diferente, con libertad, con trabajo, pero para algo, algún sentido histórico tiene la verdad. Ahora, ¿y dónde lo hace? Porque este es otro desafío. Siempre discutimos Mire, con la ¿Dónde doctora se Carrió. investiga? Si se investiga realmente. Ah, bueno, Pero Mirta, nosotros todos estos informes los tenemos desde hace 5 años. Pero le llevan el apunte. Pero, a ver, en la medida en que usted elige a los que roban y negocian con la droga, no va a haber institución del Estado que salga a la luz. Lo inconcebible es que en la Argentina el único informe que hay sobre Paco lo hizo Sebastián Cinquerruy de la Coalición Cívica, que yo un día dije desesperado a los diputados de la provincia de Buenos Aires, señores, investiguen porque yo no podía entrar en la villa. Digo, porque al otro día venía la represalia. Así que él tuvo el mérito, Sebastián y Walter Mantelo, de meterse en las villas del conurbano,
de tomar todo. Y yo hice la denuncia, porque cuando a mí me querella Duhalde, porque yo lo hago responsable del crecimiento del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, me querella penalmente. ¿Responsable usted? Responsable político absoluto. Digo, si usted gobernó una provincia, gobernó la nación y en ese momento creció, entró, se financió, hay responsables políticos. Si yo hubiera sido la gobernadora y la presidenta, yo sería responsable. Él me querella criminalmente, voy a juicio, igual que con el tema de la pesca, y quiero ir a juicio, quiero demostrar la verdad, quiero que se vean los responsables políticos. En ese momento me quieren hacer una trampa llevándome a un juzgado de San Isidro, y yo me voy y le digo, miren, la responsabilidad es política, yo no estoy hablando de que alguien trafique, estoy diciendo que hay un amparo político, que esto se demuestra con la efedrina ahora, con la droga, con los carteles, con los financiamientos. Y ahí le digo, pero señor fiscal, si usted quiere investigar el narcotráfico, vaya a la villa tal, a la villa tal, a la villa tal, pregunte a tales concejales. Y ahí está la denuncia, ahora vamos a... Y resparramamos por todo. Ahora, ¿qué quiero decir? En la Argentina, en vez de investigar el delito, terminamos acusados, lo que decimos la verdad. Sí, eso A mí no me preocupa porque terrible, me encanta ir a juicio, a mí me ¿Le encanta. gusta? Me encanta. ¿Cómo le puede gustar? Y Es abogada. porque forma parte de un testimonio que como Bueno, argentinos usted es tenemos abogada, que dar. también es verdad, es abogada, entonces sabe Pero cómo además es una manejarse. buena oportunidad para mostrarle la verdad a la sociedad, porque la sociedad, este pueblo durante muchos años dijo Carrió exagera, Carrió miente, Carrió no dice la verdad. ¿Y ahora? Hay algo Lo que no- siempre quisimos evitar es que estas cosas sucedan. Por supuesto. Bueno, no las pudimos evitar. Espero que ahora decidamos transitar el futuro con mucha alegría, con mucho esfuerzo, pero dejando atrás ese pasado que la verdad... Quiero mencionar algo que se comentó poco, pero que es muy conmovedor. En el libro, justamente, El atroz encanto de ser argentinos, relato el caso de las madres contra el Paco. Es decir, en Villa Lugano Sí, se señor. organizaron Sí. grupos de madres de villas sí. miserias para defender a sus hijos. Hay una señora que vino aquí, Rosa, ¿no era? Sí. Sí. Y que sufrieron agresiones muy serias porque, por sí. supuesto, ellos estaban denunciando a la policía de que era cómplice de los narcotraficantes. Entonces recurrieron al Consejo por la Niñez y así hicieron denuncias muy importantes para salvar a sus propios hijos. Es decir, la sociedad misma se iba levantando de los sectores más pobres y más desamparados para luchar contra la droga. Y la droga los narcotraficantes usan las villas miserias como lugares Bueno, Y como algunos refugio, como policías santuarios. estarán implicados en eso santuarios. también, No, ¿no es cierto, Sí, diputado? la policía tiene importantes responsabilidades, pero también la tiene la justicia, también la tiene la política, y en verdad, quien puede lo más puede lo menos. Cuando la policía forma parte del negocio es porque hay por lo menos un desentendimiento, un visto bueno por parte de las más altas jerarquías de los países. La verdad que una de las preguntas que tendremos que hacernos como argentinos es por qué en la Argentina, teniendo condiciones sociales, políticas, económicas similares a otros países de Latinoamérica, no aparecen carteles de droga. Y los especialistas internacionales dicen que no aparecen los carteles porque en algunos países el cartel es el propio Estado. Y los gobiernos lo que hacen es sucederse en la gestión de ese negocio. Y la verdad que acá habría que preguntarle, por ejemplo, al ministro Aníbal Fernández, ¿qué ha despenalización, hecho? ¿no? Solo la despenalización, que es un tema importantísimo para discutir, sino qué ha hecho en los últimos 7 años en la lucha contra el narcotráfico. La Argentina tiene el 10% de su espacio aéreo controlado, el resto está sin control, con lo cual... Las pistas de aterrizaje. No hay que hay en Pistas de todo el país, de aterrizaje, todo no hay el país. radiación, no hay pistas, las pistas de aterrizaje es toda la llanura de la Argentina, no existen escáner para controlar qué entra y qué sale del país. Y otro tema que nosotros lo discutimos por primera vez en el programa de Nelson Castro hace unos 3 años atrás. Sí. Y en esto también quiero hacer un reconocimiento, que fue el tema de los precursores químicos. Nosotros hablábamos de Ya los lo precursores hablaban químicos ustedes hace 3 años. y nadie sabía de qué se Mire trataba. usted. Y cuando en ese momento me acuerdo que... ¿Ustedes mencionaban la efedrina? Sí, Los precursores químicos y el éxtasis como la droga de la clase media. Claro, y nosotros decíamos en ese momento que el descontrol interno de la circulación de los precursores químicos permitía que el narcotráfico se instale en la Argentina. Lamentablemente, hoy se dio a conocer por lo del triple homicidio y por la denuncia que hicimos sobre el financiamiento de las campañas, pero ha pasado eso. Se controló la circulación de los químicos hacia fuera del país, pero se descontroló internamente y el narcotráfico se instaló cada vez más fuerte. Estamos a tiempo todavía de desarrollar política de Estado para prevenir y neutralizar esa instalación, y me parece importante que este tipo de programa donde lo podemos discutir, porque la sociedad, y en esto coincido con lo que decía Lilita,
está mucho más madura y mucho más abierta. Eran temas tabú que no se podían hablar en la Sí, cosa eso es verdad, pública. eso es cierto, sí. Pero llegan a un punto ahí se quedan, ¿eh? Sí. ¿Saben cuándo? El tema Antonini Wilson se está tratando en Estados Unidos Sí, y acá aquí no. ahí está estancado, ¿eh? Bueno, No Bueno, pero avanza. está la denuncia nuestra, está ampliada y pedimos que se investigue fuertemente esa vinculación con Antonini Wilson, por la posibilidad de testaferros. Ha surgido un tema nuevo con esta ¿Cuál asociación de la efedrina y Antonini Wilson, que es el financiamiento de la campaña Eso política. le iba a No, preguntar. tema nuevo, Claro, tema viejo, claro, pero tema claro. nuevo que no estaba presente como tema de discusión. Los ¿no? aportes a la campaña, Sí, sí, ¿no? porque lo de Forza hay casi convicción que esos 200.000 pesos no son de él. Es un hombre que estaba quebrado, esos 200.000 pesos son de algún otro, y la sospecha más grande es que viene de alguna fuente sindical con Hay la cual uno 200 Forza... y otro 160. 160 Vilán. 160, sí, Vilán Exactamente. 160. Entonces sí. está la duda de que, Sí, sí. la sospecha de que alguna fuente sindical con la cual Forza se movía. ¿Quién se encargaba ahí de juntar el dinero? Bueno, ¿Quién era el Capaccioli encargado? era el secretario de Salud, hay una situación ahí muy Superintendente de difícil, Salud, ¿no? superintendente, Sí. una situación muy difícil. Ahí está la ministra de Salud viviendo una circunstancia complicada porque hay cosas que no puede terminar de dominar en un área muy Ocaña. sensible. Y sí, muy sensible. Ahí hay un problema en la relación de Ocaña con... ¿Por qué las droguerías? ¿Por qué? ¿Y los laboratorios? Bueno, por esto hacían mismo. aportes tan grandes. Bueno, por esto mismo, por estos negocios que se están produciendo con falta de control que estaba o permitiendo... sea, a ver, vamos para el público. Usted me aporta este dinero y nosotros hacemos la vista gorda. Efectivamente. Así de es. simple. Por para eso explicárselo al nosotros público. siempre, y siempre se me cuestionó, prohibimos el aporte empresario. Claro. A nosotros nos ofrecieron muchas veces, mucho dinero. En la campaña del 2003, yo voy a contar una anécdota, pero fue muy fuerte, nos ofrecieron. Nosotros no teníamos plata ni para las boletas. Y yo estaba, esa noche decidíamos si hacíamos una conferencia de prensa, marzo del 2003, las elecciones eran en abril, para informar que no nos podíamos presentar. Yo estaba en situación de empate con el resto de los candidatos a presidente porque no teníamos dinero. En ese momento nos ofrecieron dinero y yo dije que no. Entonces estaban todos desesperados en el comedor de llave de mi casa y dije, es preferible no presentarse, es preferible perder a tener esta estructura de complicidad. Lo mismo pasó en el 2005, en el 2007, por eso es la única que habla de estos temas, es la coalición cívica. De ahí es que es tan importante que no haya aportes empresarios a las campañas. Pero siempre han habido. Ahora, yo Lilita, siempre lo ¿o pienso no? ahora. Sí. Mire, Todas las Mirta, campañas. mire la elección del 2007. Mire lo que fue. Todos los recursos del Estado puestos en la campaña de manera ilegal. Todos los recursos del Frente para la Victoria del Partido Justicialista. Todo el aparato de comunicación del Estado. Los dineros ilegales. Los dineros de Venezuela. Los dineros del narcotráfico. Y además el saqueo de boletas. Y además el fraude electoral. Creo que hay que empezar a cambiar las reglas del sistema, porque nosotros, es cierto que la próxima vez vamos a intentar ganar por el 70%, porque si nos roban 10 ganamos por el 60%. Pero no se puede funcionar así, porque la democracia está absolutamente degradada. En la nación hubiera habido balotaje y otra persona sería la presidente. Digo, y todo esto se hizo en una complicidad de silencio de muchos. Porque ahora todo el mundo se da cuenta quiénes financiaron, pero esto estaba en la justicia en agosto y nadie se dio cuenta. Digo, la fórmula Cristina Kirchner, Julio Cobos, porque Julio Cobos también tiene que dar cuenta, la fórmula tiene que responder. ¿Cómo es posible esto? En Colombia sucedió esto. Puro esto. espuma, ¿no? A Julio Cobos. No, dije que la coyuntura es espuma. Es como ver, en vez de ver el mar, ver la olita. Pero a mí me da la impresión, en Colombia sucedió esto. Hubo un presidente que se demostró que algunas de las empresas estaban vinculadas al narcotráfico, que es el caso este. Acá hay una empresa, que es la de Forza, que está claramente vinculada a precursores químicos y al narcotráfico. En producción de drogas sintéticas. Pero, por ejemplo, yo me pregunto... Éxtasis, ¿sabe lo que pasó? Sí. Terminó Samper. Sí, sí, sí. Fue el presidente Acá en la Samper, Argentina exacto. no pasa nada. Sí, Esto en cualquier El país gobierno de del Samper, mundo sí. es una investigación enorme. Miren, Ahora, ¿los en candidatos saben de dónde viene el dinero, no? ¿De dónde procede? Pero Nosotros fácilmente controlamos, se puede saber. por supuesto. ¿Sí? Fácilmente. Nosotros lo que Entral creemos Veraz. que la ley es muy laxa, muy flexible, y el Frente para la Victoria no la ha querido modificar nunca. Pero nosotros lo que supusimos era que era un piso y no un techo la ley.
Y a partir de ahí pusimos exigencias como el financiamiento privado, los montos, y además con hacer un simple informe de veracidad crediticia, se sabe que Forza y Vilán tenían 1.700 cheques rechazados, que tenían pasivos por 3 millones de pesos. Acá hay narcoempresas que están aportando a la campaña electoral. Y no solo eso, también en la denuncia hemos citado algunos casos de personajes que están en el expediente del triple crimen, como es el caso de Pose, que es un agente de la DEA o de la CIDE, y que aparece como un publicista aportando 2 veces a la campaña de Cristina Kirchner. Pero peor que lo que nosotros denunciábamos es la realidad. Hace Vamos 2 a años hacer atrás... la gente por ahí escucha mal en televisión. Nada que ver con el intendente de San Isidro. No, nada es otro que Pose. ver, ¿no? Es Pero otro la Pose. gente no se No, está bien la aclaración. ¿Y sabe qué dijo Pose? No, es otro Pose. Continúe, por favor. No, y además este aporte que hace Pose proviene seguramente como testaferro, y Pose es una persona que tiene un pedido de captura porque lo encontraron con 80 kilos de cocaína en un operativo, que se escapó, no se sabe bien cómo, pero tiene el proceso abierto. Entonces acá no es un problema de discurso de la oposición, son datos fácticos, elementos concretos que vinculan... Se acaban de enterar recién. Es la última ampliación de la denuncia que presentamos, donde vincula fuertemente a los financiamientos del narcotráfico y de empresas de la mafia de medicamentos, que también hay que investigar la responsabilidad de algunas obras sociales en este sentido. Claro. Y no queda ajena la responsabilidad de la intervención del Hospital Francés, que habría triplicado el negocio en el contexto donde Forza aporta a la campaña electoral, triplicó el comercio con la empresa de Forza. ¿Se acuerda cuando aparecieron unos matones en el Hospital Francés? Que fue terrible. Una lucha pero despiadada. Y... Qué horror. Alberto Fernández. Claro. Así no, por eso es un tema muy parecía delicado. la reencarnación de Lisandro de la Torre cuando renunció y ahora tiene que explicar varios cadáveres. Esto hace rato que se viene desarrollando en la Argentina, lo que pasa es que ahora entró en un estado de fiebre muy alta. Pues yo recuerdo cuando estaba investigando para mi novela Los Iluminados, unos 5 años atrás, viajé al norte con un ex gendarme que conocía la frontera y vi directamente cómo se traficaba la cocaína desde Bolivia hacia la Argentina y cómo entraban tranquilamente los aviones porque no había ninguna radarización y era un intercambio de droga extraordinario. Todavía estamos en la etapa en que no se había insertado la droga aquí como un lugar de producción. Parecía como de tránsito simplemente. Pero se produce, bueno, se elabora. es una etapa. Es un hecho central, porque las políticas del Estado argentino durante la década del 90 supusieron que como la droga no se instalaba, la fabricación de droga en la Argentina, y la Argentina se utilizaba para triangular los viajes al exterior, entonces mejor no nos metamos porque hay como un pacto no escrito, donde mientras no toque el territorio argentino la instalación del narcotráfico, lo dejamos que siga, toque Seiza o toque los puertos argentinos y siga hacia Europa o hacia Estados Unidos. O sea y hoy en día tenemos, Diga. para terminar la idea, simplemente esto, hoy tenemos instalado el narcotráfico, primero fabricando cocaína en su última etapa y después como país productor, yo diría, el país que mayor cantidad de éxtasis produce para el mundo. Cuando México cierra la posibilidad de producir, porque controla la efedrina, el corrimiento del cartel de Sinaloa se instala en la Argentina. Ya hemos triplicado o cuadruplicado la cantidad de efedrina que circula entonces, en nuestro territorio. Existe un cártel en la Argentina. ¿Es el gobierno, dice usted? Y yo creo que hay ¿O los gobiernos? amplias responsabilidades del gobierno nacional. Y mire, y si lo financian la campaña, ¿cómo después vamos a pensar que no conducen alguna política estratégica? Miren los temas pendientes. ¿Saben que cuándo me empezó anoté? el éxtasis en la Argentina? A ver. En el año 97. En Ahí la empieza. campaña famosa Sol sin drogas en la provincia de me Buenos acuerdo. Aires. Sí. Decía que no se consuma cocaína. Ahora, ¿cómo se detecta cuando se produce éxtasis? Es muy fácil. Porque uno sigue los boliches, sigue la venta de agua mineral y le da. Uno sabe dónde vende, porque la venta de agua mineral, como el éxtasis produce un consumo excesivo de agua mineral, era muy fácil. Yo hice ese estudio en el año 97, yo ya estaba en estos temas y me pegaban por todos lados, hace 10 años, 11 años, y ahí es donde avanza. Empieza en Capital
Y cuando quiere avanzar en la provincia de Buenos Aires, me siguen Sol ahí sin viene droga empieza en lucha la provincia de cartel. Buenos Aires. Claro, pero el éxtasis estaba en Capital. ¿Se siguen? Esa es la campaña para penetrar en la provincia de Buenos Aires y ahí hay una lucha y conflictos políticos, Era un dual de ex intendente, ¿de dónde? ¿De San Miguel? ¿De dónde era que estaba al frente de este operativo? Green estuvo. El Estado Green, que exintendente. tenía un procesamiento que tuvo que Sí, irse porque señor. tenía un procesamiento. Sí, Ese señor. verano fue la Green era, introducción Green. del éxtasis básicamente en Pinamar, en en la costa Gesell, en la atlántica. costa atlántica. Sí, sí. Que creo que era esposo de la Sí, señor. hermano de la esposa Sí, de señor. Onganía. De Sí, que sí, Onganía, usted sabe que tuvo que sí. renunciar porque Sí, estaba sí. cuestionado por un proceso legal que tenía. Así que ese operativo se terminó llamando Tengo que ir a finalmente una pausa, sí. Drogas con Sol, ¿no? En la jerga. porque Drogas fue, con Sol, Fue, sí, fue sí. cuando Bernasconi incauta supuestamente ese, El juez Bernasconi. ese cargamento allí en Dolores que Y se después se vio produce que el caso era, de Dolores, claro. que era ficticio, con Coppola ¿no? y demás, Exactamente. claro. Mire, los temas pendientes que anoté, que el gobierno no, que la justicia no resuelve. Caso Antonini Wilson, el juicio se inició en Miami, ahora se acaba de iniciar, Sí, ¿no? claro. La bolsa de dinero de Felisa Micheli, el caso Skanska, el INDEC, sospechas de enriquecimiento por parte de los Kirchner, el tema del campo, fondos de Santa Cruz, sospechas de corrupción sobre el ministro Julio De Vido, nombramiento del embajador argentino ante la Santa Sede. Son algunos de los temas que no se han resuelto. Sí, Sí, bueno, ahí pero sigue quedan. hasta mañana. Sí, se puede. No, hay muchos más. No, Esto me claro, acordé, muchos más, pero sí. bueno. No es dramático. Hoy salió en el diario La Nación, debemos exigir, en primera página, debemos exigir que los gobernantes tengan salud mental. ¿Lo leyeron? Sí. Del psiquiatra Cabrera Forneiro. Es muy interesante. Es interesantísimo. Claro. ¿Quiere que se lo ahora o en el corte? ¿Voy a la pausa? No se lo pierda porque es súper interesante. ¿eh? Bueno, vamos a la pausa entonces, que me están pidiendo desesperadamente, y vuelvo enseguida. Vamos al corte. Ahí está, muchas gracias. Lo estaba felicitando al diputado porque realmente está haciendo una carrera brillante, diputado. Gracias, muy amable. Y yo comentaba que también me gustaba mucho el diputado Pérez, ¿no? Adrián Pérez. Y entonces le di pie a Lilita para que comentara que ayer le entregaron el CONEX, ¿no? El CONEX, sí, CONEX. entre los 5 mejores legisladores de la década. Y yo me acuerdo, yo lo recibí en el 88, hace 10 años. Y yo estaba tan emocionada porque esos chicos entraron a mi despacho, bueno, todos ellos, ¿no? Tenían 20, 19, ahora son todos diputados nacionales. Y que reciban ese, por eso lloro. Es como un hijo, ¿no? Es decir, Claro. acompañar a las nuevas generaciones así de esa manera y verlos para mí es... Y una decir, carrera tan fantástica. Debe ser difícil legislar en este momento, ¿no, diputado? Bueno, pero más difícil es el trabajo de la gente todos los días, viajar en el Sarmiento y... No sé viajar. ¿Quién dijo el otro día? Nosotros- Lo voy a poner a que viajen como castigo. Que viaje. Pino Solana fue, sí, que claro, le dieron con Aníbal todo a Fernández. Pino justo el día que presentaba su película. Y yo de algo que Sí. no se habla, Mirta, que quiero hablar. Sí. Cuando antes de irme 40 días y ayudando a la presidenta, dije, bueno, la nueva agenda es, no había asumido Massa la necesaria movilidad de los jubilados y dije que el campo tenga un poco de paciencia, el tema de los jubilados es tremendo. Se sancionó la ley en diputados, pero es una trampa fenomenal. ¿Sí? Lo único que van a terminar recibiendo con una inflación del 25% es un 10% anual. Empieza en marzo del año que viene ese 10% anual con una inflación del 30%. No se recomponen los haberes congelados. Sí, sí. No se hace un mínimo de 80% del salario mínimo vital y móvil. Es una gran estafa. Y creo que el Senado la debería cambiar. Cristina no le puede mentir así a la gente. Con los títulos de la movilidad, la trampa es porque no está atado al ¿Cómo es la salario. trampa? Claro, está atado al salario y a la tributación. Entonces siempre se rige por lo más bajo. Es decir, si el salario, la tributación, el aumento es menor, va por tributación, con lo cual ellos dicen que va a llegar a un 20, pero en realidad hoy está llegando a un 10. Esa es una gran ¿Se trampa. han dado cuenta los jubilados o no? No lo han advertido, No se han dado me cuenta parece. porque parece una discusión entre parlamentarios, la sesión no fue filmada Sí, por que los conocen se hacen Sí, canales. cuenta, ya se han dado sí. cuenta, ¿no? Está los que saben sí, y yo lo quiero denunciar públicamente, porque como yo dije, miren, me parece muy importante que se trate la movilidad. Avalé a Massa, diciendo es la oportunidad que este jefe de gabinete, que sabe que estuvo en el...
Le están mintiendo. A mí me encanta Massa. Sí, sí, pero no puede mentirle a esa gente que cree. No se puede trampear de esa manera. No se puede trampear de esa manera a Creo millones que de muchas argentinos. actitudes que la favorecen, que ha tenido la presidenta últimamente, se deben a Massa. a jefe de gobierno, Sí, ¿no? lo que pasa es que ahí hay... De gabinete, no de gobierno. Hay Yo no una estoy hablando definición. de él, estoy No. hablando de los jubilados. Digo, Sí, sí. yo lo avalé cuando dijo, porque dije, este hombre que sabe... Pasa que los recursos del ANSES también van a bonos del Estado, también están haciendo caja con los recursos del ANSES y del PAMI. Bueno, Es que Lilita, hay una hoy... trampa ahí con los fondos del ANSES, con el superávit del ANSES, que en vez de utilizarse para los jubilados, se utiliza para financiar al Estado. Es algo Hablaban altamente recién inmoral. ustedes de los sindicatos, algo comentaban, ¿no? Bueno, esto era relativo a esto. Bueno, hay un tema, sí, con los sindicatos en cuanto a la transparencia de los fondos, el tema de las obras sociales de muchos sindicatos está altamente cuestionada, ¿no? Y aquí el tema que aparecía con lo de Forza era la sospecha que algún sindicato o algunos hubieran sido los que en realidad habían puesto la plata. Como Forza tenía negocios y obviamente tenía que responder y tenía... Pero qué usted sabe personaje cómo este hombre, Forza, ¿no? se cobran Cantidad de negocios. comisiones y coimisiones, ¿no? A propósito de esto, así que una de las sospechas era... Comisiones Y coimisiones. y coimisiones, de coima, muy bien. A Entonces, ese no se lo había pescado. está se lo había- bien, entonces da la idea de que él era, bueno, vos nos vendés a nosotros, Claro. tenés que ser nuestro blanqueo para que entre plata ¿Se que está conoce qué permitida. sindicatos algunos? No, ¿No? firmemente No se sabe. no, No se pero sabe. hay sospechas de que pudieran ser 2 o 3 sindicatos involucrados. Es un tema de la investigación muy fuerte y esto es un tema que afecta al Ministerio de Salud también, ¿no? Obviamente. Por eso la gran cuestión en la Argentina, miren. Pero es Ocaña, una- para mí Ocaña es una señora, pero honorable, honrada. Pero sí, sé. pero Sí, sí, nadie- el tema es nadie el se poder puede que una pueda, persona- el Nadie tema es pone que en pueda discusión tener... Que no usufructuado de sus la cargos. honestidad, la No, honestidad Ocaña. política. No usufructuado, no ha honestidad- sacado ventaja. No, pero hay Y ella responsabilidades cuando estuvo en el políticas. PAMI porque- combatió muchísimo, ustedes lo saben muy bien. Sí. El tema es Claro. el poder que ella tenga ahí de terminar con una estructura. Es decir, por ejemplo, Ocaña no lo quiere a Capaccioli. Pero Ahora el el jefe tema... político de los dos es Alberto Pero Fernández. claro, entonces el tema es que está ahí. Entonces es un tema ahí muy fuerte. Y en última instancia Capaccioli es subordinado de Graciela pero por Ocaña, supuesto. de modo tal que si no lo puede correr de la estructura, Por supuesto. hay una Pero también hay un problema complicación mucho más grave institucional. todavía. El problema más grave que tenemos en la Argentina es que las investigaciones nunca avanzan como No, claro, deberían lo que yo avanzar. digo, no avanzan. Porque aquí los jueces y los fiscales, con honorabilísimas y magníficas excepciones, tienen miedo. Tienen miedo porque el Consejo de la Magistratura se ha convertido en el patíbulo donde se ejecuta a los fiscales y jueces que ponen los tienen pies miedo a los fuera... juicios políticos? Claro, ¿Los claro juicios que, políticos? claro, y vemos por eso que los juicios se aceleran con la gente que ya no tiene poder, pero la gente que está en el poder se cancela todo. Cosas escandalosas han ocurrido, por ejemplo, con los fondos de Santa Cruz, donde 2 veces ha sido cajoneada esa causa, archivada, cuando evidentemente merecía una investigación más a fondo. Y todos los casos que acabaste de mencionar, Mirta, sobre los escándalos que están en marcha, y uno dice, bueno, ¿y cómo seguirá esta investigación? Hay jueces muy valientes que se están jugando realmente la vida, se están jugando la vida, jueces y fiscales. Pero uno tiene un gran miedo de que ellos no están respaldados, no se sienten apoyados, Pero ni es- por la sociedad que lo ignora, Así es. ni por el Congreso que todavía no tiene la voz suficientemente vigorosa para decir a los jueces, nosotros vamos a respaldarlos para que sigan adelante. Entonces, estas investigaciones que están en curso, la pregunta que se hace a la ciudadanía es, ¿hasta dónde van a llegar? Marcos, yo tengo una discrepancia ahí. Yo comparto esto. El caso de un juez valiente como López Vizcarriada, ahora acosado en el Consejo de la Magistratura. Pero también es cierto que muchos jueces no es que tienen miedo, sino que arreglan con el poder de turno rápidamente. Bueno, como fueron elegidos muchos de ellos. Así No, es. claro. Entonces, entre el Fueron miedo y... Digo, si vos te dan el cargo de juez, yo muchas veces tuve algún temor. Ahora, yo era representante del pueblo. Por eso tuve 25 querellas criminales. Ahora, a mí me pagaba Pero el le pueblo gusta, para le gusta. representarlo. No, después me acostumbré, después ya estoy divertida. Digo, yo. Ayer una persona oficialista me dijo, yo la quisiera ver a Carrió manejando este país. A ver qué haría. Me va a ver. ¿La vamos Dígale a ver? que se quede tranquilo que ¿Sí? me va a ver. No, pero se refería a qué actitud tomaría, cómo actuaría usted, qué Pero es que- medidas tomaría. Es que yo creo que hay que armar el futuro y hay que armarlo de una manera. El primer contrato que necesita la Argentina es un contrato de decencia. Pero Lilita, yo he pensado, discúlpeme que le interrumpa, los corruptos son muy hábiles, son muy vivos, ¿cómo Sí, se manejan? pero los únicos que A pueden veces los combatir jefes, a los las cabezas corruptos no son se los no enteran. corruptos.
Ahora, por ejemplo, si yo soy un presidente que robo, yo no puedo perseguir a un ministro que roba. ¿Sabe lo que cambia la cultura? La ejemplaridad. Si yo soy una presidente que no roba y me toca un ministro que roba, yo lo echo al ministro, al empresario, yo misma hago la denuncia, aporto los pruebas por una simple razón. Si yo no robo, yo no voy a proteger a quien roba. Entonces no es que no va a haber robo, es que no va a haber protección. Ahora, la ejemplaridad cambia los estados. Suecia era un país absolutamente corrupto, ¿ustedes lo saben? Era venal, era fascista. Y miren lo que es Suecia 40 años después. Sí, sí. Entonces, esa tesis de que no podemos cambiar, yo comparto que va a haber un problema que se va a tardar en resolver 4 años, que es el tema sindical, que es un tema muy complejo, el más complejo de la Argentina. Ahora, tenemos que ir a un contrato republicano, a un contrato de decencia, a una política social, a una política económica libre, sacar las cadenas de peaje. Pero si los sindicatos le paralizan el país, ¿qué hace? Lo que pasa es que no hay que... paraliza el país A ver, si quiere. no hay que hacer lo que hizo doctora Alfonsín ni lo que hizo Macri, que es pelearse el primer día con ellos. Mire los camioneros, los camiones eran ayer, los colectiveros de contramano en la Avenida de Mayo han paralizado la ciudad de Buenos Aires. Y todo queda ahí y los dejan hacer. Sí, el desafío de la oposición es cuánto poder pudiera porque tener. Porque temen a la represión. El orden no es represión. No, claro, son dos cosas distintas. Miren, Nelson, yo le voy a contestar una cosa y se la voy a contestar Siempre tenemos un desafío de la oposición. Maravilloso. El desafío de la oposición en cuanto a la gobernabilidad. ¿Puede ganar una elección la oposición? ¿Puede gobernar? Bueno, ahora le voy a preguntar, ¿es gobernable la Argentina en el narcotráfico, en la corrupción ilimitada? Pero le voy a decir una cosa, teóricamente no, pero usted ve que el país no está paralizado. Es un desafío muy importante. A ver, vayamos por parte. También. ¿Usted tiene abierto el crédito externo? No. ¿Está aislada la Argentina peor que en Malvinas? ¿Usted va a poder pagar la deuda el año que viene? No. ¿Y esto es por la oposición? No. Es por la ingobernabilidad causada por la corrupción ilimitada, por el saqueo ilimitado, por el narcotráfico, por el manoseo a los empresarios. Y casi esto se quería hacer además con la quita vía impuestos, retenciones a las clases media altas. Pero fíjese que el gobierno hoy puede pagar con un costo importante. Me tiene que dejar contestarle porque me encanta pelear con usted, lo que más una de las cosas más divertidas. Así es. Nos amamos nosotros, pero nos peleamos. Fíjese un dato. Qué buen diente pago, no le gustó el plato. El pago al Club de París. ¿Se acuerda cuando se decía tiene buen diente? El pago, porque en eso estaba algo de lo que decía Mirta, el pago al Club de París. Lo hizo el gobierno y ha generado disputas y demás. Ahora le voy a preguntar este tema. El pago del Club de París lo hubiera hecho usted. Y al otro día, a lo mejor la secretaria paraba el país. ¿Sabe qué? En primer lugar, nunca hubiera hecho un pago al Club de París usando las reservas del Banco Central de esta manera. ¿Se pueden usar las reservas del Banco Central? Porque esto a 6 meses es de una debilidad, por eso la muestra de la caída de los mercados. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se pagan, por ejemplo, las Constitución, ahí dice dos cosas. Congreso. El artículo 75... con rentas de la Nación. Inciso 10 dice que el Congreso tiene que ser el que arregla los pagos externos. Pero acá hay un tema que está presentado legal muy sutil, que lo voy a explicar muy simplemente. Se pueden utilizar reservas del Banco Central de Libre Disponibilidad para pagarle a un organismo internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Discutirlo no, se puede. Pero el Club de París no es un organismo internacional. El Club de París se define como un no organismo. Sí, es cierto. Así que legalmente no está... Y además la deuda de origen no es de los estados, es de empresas. Correcto. ¿Qué había que haber hecho en el Club de París? Primero, sentarse a negociar y decir quiero pagar. Segundo, revisar algunos créditos que nunca llegaron a la Argentina y que están en la información del juez Ballestero de modo de bajar la deuda. Tercero, negociar los plazos. Entonces, yo puedo disponer de $1.000 millones de dólares, negociar y bajar la deuda. Ahora, no puedo vaciar el Banco Central en 7.000 millones, porque la peor lectura que hicieron afuera... Pero quedó una reserva, ¿no? Sí, pero la peor lectura de afuera es que no hay Banco Central. Correcto. Exactamente. Y Redrado dice resistir lo que pude. Mire, la verdad es que si no puede ser presidente de un Banco Central autónomo, le sacan 10.000 millones. Vamos a ver el pago del Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo aplaudió, 10.000 millones. 4% anual. Ahora estamos pagando 15% anual pero por la no es que si no se pagaba no venían capitales. Así como están no van a venir capitales porque es producto de debilidad y está mal hecho. Porque es un castigo haber pagado. No. Al Fondo Monetario... No se pagó al Club de París. No, al Club de París se le va a pagar. Todavía no se le pagó. Todavía no se le pagó y le quiero decir una cosa. Creo que va a tardar 2 años. Néstor Kirchner está en desacuerdo con esto.
¿Está en desacuerdo? Néstor Kirchner está en desacuerdo con esto y el ministro de Economía de este gobierno es Néstor Kirchner. Así ¿Y que, quién tomó la determinación? La determinación la tomó la presidenta ¿Por consejo de? de Massa y demás, con desacuerdo de Néstor Kirchner. En estas horas Néstor Kirchner está francamente en desacuerdo con esto. Entonces, pero voy a este tema, más allá de la discusión. Suponga que esto lo hubiera hecho otro gobierno. Usted vio la reacción que hubo hasta de sectores progresistas que dijeron que bien, cómo le pagamos, y efectivamente había que pagarlo con negociaciones. Esto lo hubiera hecho un gobierno no justicialista, la CGT, sectores progresistas y demás, le paran el país. Es decir, esto es una realidad Los política que tiene el radicales, país. si lo hubieran hecho, por ejemplo. Lo hubieran parado el país. Yo estoy convencido que lo hubieran tratado de todo. Esa visión tan escéptica, profundamente escéptica, nos condena al pasado. Pero a ver, el futuro se hace pasado, yo lo escucho también. A ver, Nelson, Está pero bien, no hay está una bien. condena al Está bien. pasado. No, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque si ya- no, no hay historia ni hay Pero, evolución. doctora, ya pasó. ¿Me permite Yo una la cosa? escucho, sí. Voy a poner un Pero ejemplo. ya pasó. El Paraguay estuvo gobernado por los Colorados y por Stroessner 50 años. Nuestros hermanos paraguayos decidieron, y todo el mundo decía, sin los Colorados no se puede gobernar. Los Colorados te paran el país, los Colorados tienen tomadas las aduanas, los Colorados, todo eran los Colorados. Y había una condena histórica. Y ahora está un ex sacerdote. ¿Qué nos Digo, Paraguay cambió. El Frente Progresista se dijo, el Frente Amplio se dijo muchos años, sin los colorados y sin los blancos no se puede gobernar Uruguay. Y gobernó. El PT de Lula. Lula no va a poder gobernar. El Partido de los Trabajadores. Ahora, su afirmación le da una dosis de desesperanza tan profunda a nuestro pueblo. Pero que marca usted la tiene el realidad. deber ético de no ser escéptico. No, yo no soy escéptico. Yo lo amo. Diputada. Pero usted diputada, tiene el deber doctora. ético de acompañar. No, Pero ya pasó. ser realista, ¿qué es? Pero que, A ser ver, realista. la Bueno, realidad, dos, ¿qué ser realista hubo es? dos gobiernos Mire, no lo único justicialistas. realista Ver es- la realidad, que si usted No. hace eso siendo gobierno, la CGT le para el país. No, doctora, a ver, hubo dos y porque gobiernos nosotros... peronistas. Entonces quiere La decir... CGT le para el país. Perfecto, No, es un- muy bien, yo les voy a contestar. Entonces reconozcamos como argentinos que somos esclavos de Moyano. Y ¿Qué, en parte, significa doctora, esto? ¿Que millones de personas son esclavas de algunos crápulas? Doctora. Yo no me resigno a esto, Pero ni en por nombre de supuesto, mis hijos, ni en ninguno. nombre de mi historia. Ninguno. Voy a pelear por salir adelante en una perspectiva ética. Vamos a gobernar. No va a ser fácil, pero vamos a Pero bueno, cambiar este el es el país. No le desafío. permito, Pero no le los permito gobiernos- doctora, pero a no. gente como usted. Los No, pero, gobiernos doctora, siempre yo no terminan soy- haciendo yo no soy buenas desesperanzado, Hay que Marco, acompañar. con A la ver, CGT. a ver, ¿qué ¿Qué me quiere que decía diga? usted? Que no lo A ver, plantee el principios tema. de marzo, conflicto con el Sí. campo. Son invencibles. Pero, ¿Llevamos o obviamente, no? Y los llevamos hasta la marcha sobre Buenos Aires. Pero, doctora y yo les Carrió- dije, a usted le dije, en julio ganamos. ¿Y Doctora, ganamos? efectivamente, pero Ganamos. doctora Carrió, hay una cosa muy importante, yo le estoy diciendo en marzo, antes del conflicto, el gobierno genera un conflicto político producto de la ignorancia. Esto lo hemos dicho. Así que usted no me lo va a negar, lo hemos dicho, Sí. y le hemos dado además a usted la razón en el sentido cuando usted dijo por la calle se perdió un diputado sobre una votación que estaba perdida. Así que el realismo es total y absoluto. Lo que le quiero decir es que ya pasó, ya hubo dos gobiernos no justicialistas y mire los problemas que tuvieron. Mire cómo terminó Alfonsín. Y ahora tenemos un ¿Cuántos gobierno paros justicialista y tuvo? mire los 13. problemas que tenemos. Trece. Pero, sí, pero son, doctor, en un contexto como este, la situación para un gobierno no justicialista sería más difícil. Yo lo digo no como desesperanza, sino como elemento de Cierto. realismo para ver, A ver, cómo se va a enfrentar A ver, esto. es cierto, no va a ser fácil. Ahí está. Pero millones de argentinos lo vamos a poder hacer. Ahí está. La una respuesta es que lo que clave no puede importante. vivir una sociedad es condenada a la esclavitud del robo, diciendo no podemos salir. Esto no lo pensó. Si lo hubieran pensado España, hoy España no estaría como está. Si lo hubiera pensado Alemania, no hubiera podido salir nunca del Holocausto. Si lo hubiera pensado Suecia, Suecia no sería como está. Si lo hubieran pensado los paraguayos, para poner Latinoamérica, Sí. no estaríamos como estamos. Quizás nuestra peor condena es el escepticismo de los Bueno, lúcidos. Y la y falta sí, de pero- compromiso de los y lúcidos. no- Quisiera poner la cucharita, Bueno, esto hay que hacer un A ver, debate. a ver. Quisiera poner la cucharita de la siguiente forma. Fe y A lo mejor- paciencia, a lo Abraham. mejor usted es A ver, demasiado ponete optimista. un judío divino, decirle optimista a realista. Abraham. Realista. No, yo voy a hablar, Pero voy a son poner la cucharita de la utopías, siguiente Está forma. muy bien que las tenga, pero a Sí. nosotros nos corresponde, Son yo le dejo hablar a utopías. Marco, nos A corresponde ver, a ver ver. los elementos Eh, reales. muy frecuentemente, cuando hablo en público, me preguntan, ¿pero usted es optimista o pesimista?
Le digo, mire, la palabra optimismo tiene que separarse de la palabra esperanza. La palabra optimismo generalmente se refiere a lo inmediato. Sí. Y yo digo que lo inmediato, la Argentina va a pasar por una etapa muy angustiante. No digo grandes tormentas, no digo cosas apocalípticas, pero muy angustiante. La situación se está poniendo cada vez peor. ¿De qué índole? ¿De qué tipo? Porque en este momento es como que no tenemos gobierno, la gente no está muy angustiemos a la escéptica, la gente. gente se siente mal. Pero detrás de ¿En eso, serio? tenemos que decir que la esperanza tiene que asistirnos, porque la Argentina tiene todas las posibilidades de salir adelante por varias razones. Una primera es los vecinos que tenemos. Tenemos a Uruguay, tenemos a Brasil, tenemos a Chile. Sí. Son países donde se ha demostrado que es posible respetar las instituciones y de esa forma, con las instituciones fuertes, sólidas, el país progresa en lo económico, en lo cultural, en la seguridad también. En lo jurídico. En lo jurídico también. Por otra parte, el mundo entero está necesitando como nunca la aportación de alimentos. Sí, señor. Argentina es un país que no está llamado a ser un país de punta en tecnología de avanzada, en nanotecnología, por ejemplo. No es para Argentina eso. Nos hemos quedado muy atrás. Fíjense ustedes en el ranking de las universidades donde estamos ubicados. Sí, muy atrás. La Argentina sí puede entrar en lo que sería la cadena agroalimentaria. Y ahí puede otra vez producir enormemente, y el mundo lo pide. Eso es maravilloso. Lo pide. Pero para eso hace falta que haya inversión, que haya seguridad jurídica, que haya competencia realmente transparente. Y yo creo que los recursos humanos la Argentina lo tiene. Por otro lado, Y hay diálogo, un elemento y diálogo, positivo, el siguiente. De repente, la clase media argentina, que fue la que siempre nosotros hemos valorado como una clase no solamente colchón, digamos, en contra de la violencia, sino una clase llena de valores, porque la clase media, por ejemplo, era una clase donde tenía valor la vergüenza, donde era importante el honor, donde era importante trabajar, esforzarse, ahorrar, educar bien a los hijos. Sí, señor. De repente se ha ampliado, porque ahora el campo ha ingresado a la clase media. Ahora el campo dejó de ser un sector marginal, es parte de la clase media hoy en día. De modo que tenemos muchos elementos para ser esperanzados. Ahora, el problema grave que se presenta a partir de este verano, como estamos hablando con Lilita fuera de cámara, es que la Argentina necesita tener un arco de opiniones que refleje lo que el pueblo quiere. Yo creo que el 80% de los argentinos, 70-80% de los argentinos, en este momento coincidimos en algunos puntos básicos. Queremos otra vez una república, donde haya 3 poderes independientes. Queremos otra vez que haya federalismo, donde no todo sea chupado por el puerto y después se distribuya de acuerdo a obsecuencias o de acuerdo a intereses. Queremos que sea representativa, es decir, que el Congreso esté integrado por gente que representa al pueblo y que trabaja y lucha y habla por el pueblo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue? Bueno, yo creo que aquí es la gran tarea que tiene la sociedad en construir un arco, Marcos, un arco de yo coincidencias. coincido con esto. Quiero decir 2 cosas. Acá también hay una corresponsabilidad social de cambio. Obviamente, hay una sociedad que pide cosas que si no es la sociedad agente de cambio, no lo logra. El tema del campo es muy interesante. En el campo, en los lugares donde más protestas hubo, ganó Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Por robo. El campo creía que no era parte de la política argentina. Claro. Entonces acá hay un cambio muy importante también para llevar a cabo. Ahora, en el mientras tanto, usted ve que hay, lo que yo discuto con la doctora Carrió en cuanto a esto, porque lo inmediato también pesa en cuanto a que usted gana hoy y puede decir, bueno, el cambio va a llevar mucho tiempo, pero tiene que gobernar hoy. Miren lo que está ocurriendo en estos días. El expresidente en funciones se está reuniendo con intendentes de muchos lugares en donde la gente le dio la razón al campo y le están diciendo, dennos plata, porque con plata hacemos gestión y aseguramos la elección. Esto ocurre lamentablemente en el país. Entonces, este es el realismo que yo le marco, que como siempre digo a los opositores, le exige una demanda mayor. Pero son los hechos. A ver, yo voy a explicar 3 etapas. ¿Cómo no? Tengo llamados del público que quiero hacerles. La después, primera ya se hizo. El actor es un pueblo. Y se hizo la revolución fiscal, que en términos de manuales de historia de la humanidad es el previo paso a la república. Sí. La segunda etapa es la que vivimos, de una gran confusión, de un uso y un intento de manipulación de un electorado, de una degradación de la causa del campo, de problemas económicos. Por lo cual yo digo, de la coyuntura no voy a hablar, pero comparto que la coyuntura es difícil. Y no hablo más porque si no me vuelven a descalificar como sea. Ahora, la tercera etapa es un futuro abierto para la Argentina. Claro. Esa unión de los argentinos no puede hacerse sobre un rejuntado, tiene que hacerse una perspectiva ética. O hay perspectiva ética o no hay salida.
tiene que hacerse sobre una matriz de lucha contra la corrupción y contra la droga. Tiene que hacerse sobre una nueva matriz republicana, sobre una nueva matriz de justicia social. Y un tema muy interesante, no basta el crecimiento. Así es. Acá todos los ministros de Economía nos vinieron a hablar de crecimiento. Ahora, después de 5 años viene la recesión. Acá tiene que haber desarrollo, es decir, los años de crecimiento tienen que ser usados para un desarrollo sostenido. Eso se va a dar. El futuro se va a abrir. Ahora, la gente lo que tiene es, en vez de estar confundido en el presente, decir, esto lo vamos a lograr. Cuando los pueblos, acompañados por liderazgo, acompañados, pero son los pueblos, no es síganme, son los pueblos acompañados y servidos desde atrás por liderazgos, deciden esto, enfrentan dificultades, pero lo logran en muy rápido tiempo. El caso de Alemania, aún con los créditos internacionales del Plan Marshall, convertirse en 15 años en la primera potencia de Europa, después de lo que fue Alemania y de lo que había vivido, es el impulso de una sociedad que también se arrepintió. Pero depende de los ministros también, de un que buen también ministro se de arrepintió. Economía. Entonces yo lo que le pido al pueblo tuvo- argentino es que se arrepienta y que salga del futuro. Bueno, este es un ¿Que se tema muy arrepienta de importante. qué? No, yo soy pueblo, no mezclo pueblo. ¿De qué me voy a arrepentir? Mirta, No me arrepiento de Mirta, nada. todos nos tenemos que Todos arrepentir. somos víctimas de los gobiernos acá, Mirta, somos víctimas de los gobiernos. Todos de algo... Somos rehenes, hacen lo que quieren con nosotros. También los votamos. Y no me diga que van escondidos en la lista. Porque muchos de los senadores más corruptos que tenemos van primeros en la lista. Y también los votamos. Nos venden un país maravilloso que luego no lo pueden no, lograr. pero usted cree con algunos personajes que le venden un país, usted se lo compra. Porque una cosa es que se lo vendan y otra cosa es que usted se Ahora, lo qué compre. curioso, usted escucha los discursos de la señora presidenta y el país está No, claro. en pleno esplendor. Claro. Bueno, es un... Baja no hay déficit ocupacional o muy poco, ha De bajado todas muchísimo. maneras, yo rescato algo. Fue a ¿Cómo es la Brasil cosa? y los acuerdos con Lula son importantes. buenos, Y restablecer esa relación con Brasil, que Kirchner era una permanente competencia con Lula, esto es importante. Digo, tampoco, y creo que tienen que quedarse en el poder todo el tiempo. tiene la que gente terminar. Ah, no, seguro. Tienen terminar, que por supuesto, hacerse por supuesto. responsables de Ahí la estamos todos de fiesta y del acuerdo. engaño. Todos de nuestro, acuerdo, ¿no? sí. Por sí. supuesto. Por supuesto. No, no, sin duda. Yo en este aspecto de lo que dice la doctora Carrió, yo sí tengo ahí una coincidencia en el sentido de la ciudadanía. Mirta, fíjese algo muy importante, es decir, el rol de la ciudadanía en el 95, el 50%, y esto es un elemento objetivo, así que no implica echarle culpa a nadie, ni a quién fue ni a quién no fue. En el 95, el 50% de la ciudadanía votó a Menem. ¿No? Y yo me acuerdo en aquel momento, ¿no es cierto? Me acuerdo dos cosas. Los periodistas libres marcábamos objetivamente el hecho de lo que era la corrupción, un gobierno emblemático de la corrupción, y Menem ganó, y ganó paseando. Tanto es así que me acuerdo que él dijo, le hemos ganado los medios. Y usted sabe, siempre una cosa impactante porque eso superó las encuestas. Las encuestas decían que ganaba Menem a la fórmula por don Chacho Álvarez, pero no por 20 puntos, por 7 puntos, por 8 puntos y demás. Fue impactante. Entonces, al otro día, fuimos varios los que salimos a encuestar a la calle, a ver. Entonces ocurrió algo, nadie había votado por Menem. Nadie votaba por Menem, un voto vergonzante. Es decir, esto también lo tenemos que aprender. verdad, es decir, sí. en la responsabilidad, por supuesto que la gente no vota para que robe y demás, pero creyó, mucha gente en el 95 dijo, la corrupción a quién le interesa, si vamos bárbaros con uno a uno y nos mató. Pero en ese Este es el sentido, cambio de cultura social que claro. tenemos que tener. Yo iba a decir eso, Nelson, en ese sentido me parece que implica un cambio cultural. Yo no tengo duda que Carrió va a ser presidente en el 2011, pese a quien le pese, aunque Dualde no quiera, aunque el poder vinculado al narcotráfico no quiera, no me cabe la menor duda. No, pero quiero decir que va a llegar a la presidencia con una sociedad que cambió culturalmente, si no, no hay posibilidades. ¿Por qué Carrió no fue presidente en la elección anterior? Tiene que ver con lo que ella bien decía de cómo hubo fraude electoral, pero también tiene que ver con que no hubo un 70% de la población que quiso acompañar la experiencia de la coalición cívica. Pido la palabra. ¿Y si se juntan Cobos y Wiener, no sería una fórmula fuerte también? También. Me parece que es una fórmula fuerte, pero que hay contradicciones que van a ser insalvables. Es un gobierno de rejunte. Radical con socialista. Bueno, más pero por los Cobos no sé orígenes si es tan también. radical. Ya, Sí, no, sigue siendo radical, no. Pero mire, Mirta, es un... Lo echaron del partido, pero sigue siendo... Es muy interesante. Qué raro todo esto que ha pasado, sí. es radical, está en un gobierno peronista, que el radicalismo, unos lo quieren, otros no. Es El voto de terrible. Cobos, mire, hay que analizarlo.
hay que analizar el discurso de Cobos psicológicamente. Sí. El temor de ese hombre, la inseguridad de ese hombre, ¿no es cierto? Es Pero un la gente elemento- lo aclama. Sí, yo creo que es otro elemento para criticar, porque el otro día lo decía... Era la Renan maratón el Cativa. otro día, pero fue Digo, un príncipe, lo pero esto es ovacionaron. eso otra vez al revés, es creer que Cobos sea bueno o malo, es El Salvador, y no pasa por ahí. Y si el voto hubiera sido de Saadi, Claro. Si hubiera sido de Saadi. claro, el voto porque que hubiera faltaba- roto faltaba un voto. el desempate. Sí, Si sí, el claro. voto era de Saadi, Y también a hubiera vos- sido héroe nacional. La pregunta más profunda que nos... Miren, yo he visto ¿Y tanto... usted dice que no hubiera sido héroe nacional, Saadi? Bueno, este es el problema. Y mucha gente del ese es el campo lo problema. hubiera ido... Por Está eso claro, ¿no? Este es el el tema de problema. la sociedad. El problema es lo que se llama la idolatría, Claro, ¿no? Que es lo así contrario a los principios. Porque a mucha gente no le importa el campo. Le Hay mucha importan los gente que famosos. está en contra del... No, está en contra del gobierno, y es una manera de manifestarse. Pero si él es el gobierno, pero si después acompañó Aerolíneas, acompañó Club de París, acompaña a todo, él es el gobierno. La historia personal de Cobos no condice con el resultado de ese voto. En realidad tiene un acto Yo le positivo. digo que hoy por hoy, si se unen, van a andar muy bien. Cobos y Wiener. Lo que pasa, Mirta, es que el Muy hoy por bien. hoy en Argentina tiene poca duración. El hoy. Es el hoy por hoy. Y si no, Hoy. ¿qué otra fórmula No sé puede mañana, haber? no sé mañana. ¿Qué no otra sé dentro de una fórmula fuerte? semana. A ver, Falta mucho. doctor Es Castro. difícil, es muy ¿Qué otra difícil. fórmula? La doctora Carrillo, ¿con quién iría usted? ¿Con qué? ya Falta tiene? mucho. Nosotros tenemos Ya que... debe Yo tener usted, estoy mente debe tener empeñada en acompañar a una nueva generación y lo estamos logrando. Queremos que Alfonso Prat sea candidato en la capital, que estén los ¿Usted chicos. va a ser candidata? No, yo Hoy, voy a esto es Clarín de hoy, Carrillo Yo voy- apuesta a la dupla. Yo les digo una cosa, yo no soy periodista, yo soy conductora en un programa de televisión que se llama Almorzando con Mirta Legrand. A mí estar al tanto de todo esto, yo no les puedo decir la cabeza cómo me queda, porque yo estudio, leo, me informo, leo los diarios, veo televisión, soy memoriosa, me gusta la política, pero estar al tanto de todo es terrible, se lo confieso al público, se lo diga, es más complicado No, de lo pero que eso parece. no es cierto. Carrillo En todo apuesta el candidato, el a la mejor dupla. candidato para la Ciudad de Buenos Aires de la coalición es Alfonso Prat. Si yo tengo que acompañar a ese primer candidato en segundo o tercer lugar, lo voy a hacer. Pero mi deber es acompañar a los jóvenes y no estar siempre en la primera Pero mire posición. que Michetti va a ser candidata del PRO, ¿no? Cada cual ofrece sus candidaturas y a mí me parece que igual la elección, pero Ahora, nosotros tenemos que saber corrernos, tenemos que saber acompañar, Lilita, tenemos que saber promover. ¿de qué Yo depende estoy harta que de el ser público primera. lo elija, lo vote? ¿De qué dependerá, no? Yo creo que en Argentina depende hasta del físico. Yo soy grande, me acuerdo... Con la primera presidencia de Perón te decían, ay, es gardeliano. Las mujeres Por no su votaban, sonrisa era ¿en serio? gardeliana. Y el pelo, cómo se peinaba y demás. Yo creo que influye todo. En Es Argentina. multimotivacional el Es voto, multi- efectivamente. En sí, todas partes sí. del mundo. ¿En todas partes del En mundo? todas partes del mundo, sí. Sí, mire lo que es la competencia en Estados Unidos. Mire, es en clarísimo. Estados Unidos un hombre de color, ¿no? Sí, sí, Barack sí, Obama, sí, sí, pero es sí, impresionante. sí, sí. Ahora, la que era gobernadora de Sarah Alaska, Palin. la gobernadora de Alaska, qué barbaridad. Sí, sí, bueno. Pero ya le sacaron todo, que la hija tuvo un chiquito siendo soltera, Exactamente. en su adolescencia, que ella tiene un chiquito Down, ¿no? Es que, Tiene bueno, un que en chico lugar de Down. cuidarlo hizo toda la campaña. Que uno piensa No, pero en las allí campañas ocurre de acá. algo que teníamos que El hacer debate. acá también. El debate, El debate, y la develación De previa todo, al de acto absolutamente electoral. Y las pero a mí lo que me internas. parece una barbaridad del sistema norteamericano es que se hable de esa manera, esto De no la es vida francés, privada, claro. de la vida privada. Esa pobre criatura de Sí, 17 sí, años. sí, terrible. Esto es una inmoralidad. Pero lo dijo Obama, que no había que intervenir, ¿eh? Lo Sí, sí. dijo. Pero ¿eh? Eso no es de lo político, más, Esto más bien esto la es una prensa, los medios de barbaridad, prensa. porque los padres pueden Pero hacer qué política, pero no pueden ser increíble. expuestos a los Bueno. Por hijos. el poder se recurre a todo, Sí. Nelson. No, No, eso pero es por una supuesto que sí, barbaridad. es muy Pobre malo. chica, No. pobre criatura. Sí, de pero Dios. digamos, hay un contexto de todas maneras. Usted sabe que en la elección en los Estados Unidos la vida privada del candidato pesa mucho, es decir, se usa mucho. La usa el candidato A contra el candidato B, por lo tanto Bueno, es una inmoralidad. No, a mí también. Ahora, le voy a decir una cosa, a mí no me parece malo, a propósito del artículo que usted hoy leía, sí conocer todo el perfil del candidato. Todo, incluida la salud mental. Ahí se busca salud Y mental. La ética. salud mental. Y tengo que ir a una pausa. No me pidió un corte, ¿no? Hace un rato, el año pasado. El mes pasado. Debemos exigir que los gobernantes tengan salud mental. Esto salió hoy en el diario La Nación. Primera página. Lo dice el psiquiatra Cabrera Forneiro. De Cristina Fernández de Kirchner afirma que tiene
encomillado, importantes cambios emocionales y que eso la vuelve rígida. Compara su perfil con el del premier británico Gordon Brown, porque dice que ninguno de los dos llega a creer en su posición. De Néstor Kirchner opina que es perseverante, seguro de sí mismo y un poco narcisista. Ese que lo saca más barato, me parece. De Fernando de la Rúa, que es un depresivo que jamás debió llegar a la presidencia. Elisa Carrió. Es una mujer, no. Es una mujer fiable, sintónica, ¿qué de sintonía? De sintonía. De sintonía. Franca, valiente, que llega a la gente. Ahí viene. Pero es muy impulsiva y tiende a la fantasía. Eso puede equilibrarse si se rodea de buenos asesores. Está bien. Me sacó baratita también. Si tengo todo lo primero. Está bien. Esto salió hoy en el diario. Muy interesante Sí, por supuesto. Es muy interesante conocer esto. Es un derecho que tiene el pueblo de saber qué características tiene la persona, de la cual uno va a depender 4 años. Y la historia argentina demuestra lo que ha pesado eso, ¿no? Bueno, también salió duras críticas al gobierno por la publicidad oficial. Este también es un tema que tampoco nunca llega a nada, ahí se queda en la mitad. Claro. Uno de los blancos fue el empresario mediático Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner y propietario del periódico Austral que se edita en Río Gallegos. Con el precio que cobra de publicidad no le alcanzarían las páginas para justificar lo que recibe del Gobierno Nacional en publicidad oficial, dijo Laura Alonso, directora de Poder Ciudadano, fuente Diario La Nación. ¿Ustedes creen que todo esto influye en el momento de votar? ¿La gente lo recuerda todo esto? Es ¿Tiene, un buen dato. ¿Tiene poder, tiene peso? A eso El voy. que está con alguien en general cree que todo eso es una campaña. Yo creo que ¿Usted lo todo ve? depende. Yo le puedo dar un consejo cuando haga la campaña. Usted sonriente, pero sonría. Con eso consigue. Tiene una linda sonrisa además. Y además diga cosas inteligentes como las que las dice usted. Pero Mirta, algo Pero en la eso memoria conquista a la colectiva, gente. algo en la memoria colectiva queda. Si no, nosotros no haríamos política todos los días y esperaríamos al momento de la elección y tendremos un candidato yogur, un candidato de marketing, ¿no? Y la verdad es que tenemos la convicción de que algo en la memoria colectiva queda y que la denuncia sobre los hechos de corrupción y que las propuestas van generando una adhesión mucho más intensa Yo si fuera que la de candidata, simplemente el día de la le entiendo. elección. Yo si fuera candidata sería mucho más dura. Yo presentaría la realidad. Fácil hacia mi persona. Que tal vez no se llegue en el expediente del triple homicidio hasta las últimas consecuencias, porque llegar hasta las últimas consecuencias seguramente es llegar a lo más alto del... La droga. a la droga Eso y lo la comen-